Y bien, seguimos con nuestra sección principal. El año pasado el cine colombiano tuvo un disparo grandísimo en lo referente a calidad. Tuvimos dos grandes obras que anduvieron por muchísimos festivales y dieron mucho de qué hablar, más que nada por su contenido, por su estética. Hablamos de El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra y de La tierra y la sombra de César Acevedo. Comencemos hablando de El abrazo de la serpiente. ¿Qué nos cuenta esta película? Bueno, Juan, yo creo que sumando un poco lo que nos cuentas, es, digamos, un momento interesante para el cine colombiano. Obviamente, no queremos menospreciar la historia del cine colombiano en los últimos años, que nos ha ofrecido obras de calidad, que ha empezado, digamos, a dejar de lado la preocupación por el estricto registro casi documental de la realidad colombiana, incluso concentrado ciertos temas muy tipo pornomiseria. Sí, claro. Y ha pasado un poco a buscar otro tipo de historias y con todo su tratamiento estético y narrativo interesante. En el caso del Abrazo de la Serpiente, Ciro Guerra, que es su tercer largometraje. Tengamos en cuenta que los primeros dos fueron... La sombra del caminante. Exacto. Y los viajes del viento. Del 95 del 2005 y del 2009. Aquí en este caso Ciro Guerra nos lleva una historia muy interesante porque nos la ubica en un espacio que por lo menos para la cinematografía colombiana es menos reconocido, claro que es sí. la selva amazónica. Y es una película que además es de época. Entonces, obviamente nos coloca en un contexto que de algún modo ya desafía nuestro imaginario como espectadores. Nos narra una historia, digamos, en dos grandes momentos, en búsqueda un poco, digamos, de las magias que pueden ofrecer los misterios botánicos de la selva. En busca un poco de una posible planta, de una posible dinámica, en este caso natural, para curar enfermedades, para muchas cosas. Vemos la travesía de dos personajes que además son extranjeros, uno alemán, el otro norteamericano, y que obviamente se van a cruzar a través de un personaje propiamente de la región, un nativo, y alrededor de esto nos van a tejer toda una mitología que, digamos, que más allá de la propia historia, lo que creemos nosotros tiene un valor muy interesante, es por el modo de mostrar, en este caso, la relación con los orígenes, en este caso, digamos, de colombianos, que no están haciendo una oda, en este caso, a la colonia, ni una oda a la conquista, sino todo el contrario, recuperando la tradición, recuperando los propios saberes y la cultura. Qué bueno que menciona eso, Carlos, porque precisamente la película se basa en unos apuntes del etnólogo alemán Theodor Nott Grunberg, bueno, soy malo en el alemán, que vivió entre 1872 y 1924. Y al mismo tiempo tengamos en cuenta que los actores que se utilizaron para esta película son los últimos indígenas pertenecientes a la etnia Okaina Huitoto, lo que significa que, como decimos, está rescatando mucho este aspecto de indígenas, estas culturas que inclusivemente a veces se pierden por el proceso de la colonización. En general es una película que me emociona mucho hablar porque es una película que entrega bastante, es una película que inclusive para muchos puede resultar algo críptica en lo referente a las metáforas que trata, a los simbolismos que trata. Pero a ver, Carlos, muéstranos primero tu interpretación sobre la obra, que evidentemente tiene muchísimos caminos por donde se puede ver. E igual nada más la hemos visto una vez, evidentemente una vez, apenas las veamos más veces se pueden tener distintas lecturas. Claro, son ese tipo de películas que ameritan visionarlas una, dos, tres, cuatro veces para ver qué es todo lo que pueden ofrecer. Hay una cosa que me gusta mucho de la película, obviamente, y es que lo que nos está mostrando, en el fondo, es cómo la propia selva se va a convertir en una especie de animal. De allí está un poco claro. el tema, digamos, de la metáfora incluso del título de la película, El abrazo de la serpiente. Sí, inclusive hay unas tomas muy bellas sobre el río Amazonas que nos muestran cómo serpentea entre todo el relieve. Y reconocemos el cuerpo, finalmente, en este caso de un reptil, en estas imágenes aéreas de ese río que abraza la selva. Pero finalmente esta selva, cómo sobrecoge. Y entonces, digamos, en la relación con lo animal, el problema es que cómo el foráneo enfrenta al animal. Entonces el animal se mata, el animal se destruye, o con el animal se interactúa, se regocija, se hacen pactos. Y es un poco todo lo que nos están planteando en esta cosa. Es muy interesante además porque es inevitable para los que han visto las obras de Werner Herzog pensar en dos películas como son Aguirre, La cólera de Dios y Fiscarraldo, en especial Fiscarraldo. Que además cuenta el director en varias entrevistas, él no las tenía en mente, no era su interés, no son remakes, no son su inspiración directa, sin embargo obviamente las evocaciones están allí, pero sí hay una clave, digamos, que las diferencia, y es que mientras las obras de Herzog mostraban un poco todo el avance occidental, todo el avance europeo intentando instalarse en el Amazonas, aquí es una resistencia a ese avance. Finalmente un poco como
cómo ese foráneo es peligroso. Y una cosa que me gusta mucho es cómo empezamos a ver durante la película distintos escenarios donde cruzamos además con Perú, con Brasil, con personajes españoles, con los personajes portugueses, y todo este asunto es un asunto de choque. Claro que sí. En lugar de una oda cultural, lo que vemos es una pequeña guerra entre personajes. Y esa pequeña guerra lo que nos muestra es cómo la crisis, en este caso de la Tierra, frente al avance de la técnica, genera como cierta destrucción. Yo pienso que la palabra clave frente a esta película es conocimiento. Yo pienso que es una palabra que parte de lo que es la serpiente. Muchas veces la palabra serpiente no la tenemos que tomar tan literalmente, sino que tengamos en cuenta cómo se ha visto este signo, este animal a lo largo de las distintas culturas. Puede que para la religión católica, cristiana, inclusive judía, se vea como un ente maligno o que trae pecado, pero para las culturas aborígenes o precolombinas se tenía como un ente de conocimiento. Entonces de aquí es de donde parto yo para decir que la película trata sobre el conocimiento, sobre el conocimiento que nada más estos exploradores vienen a buscar, el conocimiento que quieren adquirir y también el conocimiento que los mismos aborígenes aprenden de ellos o que inclusive muchas veces no quieren compartir por miedo a que se pierda. Hay un juego muy bonito alrededor de eso, sobre cómo dejarse abrazar por la aventura, sobre cómo dejarse abrazar por el conocimiento, entender muchísimas más miradas de la vida. Y yo pienso que a partir de ahí, ya más o menos por el final, esto no es un spoiler, no les estoy contando el final, de por sí, como les digo, tiene muchas interpretaciones, pero hay una escena donde el indígena principal, Caremakate, lleva al protagonista a tener una especie de epifanía. Y esta epifanía, tengamos en cuenta que la película es completamente en blanco y negro. Sí. Una decisión algo extraña teniendo en cuenta que el Amazonas brinda una paleta cromática tan bella para trabajar. Y nada más en esta escena es en donde vemos un despliegue de colores muy bellos, un montón de luces que nos recuerdan muchísimo a esa escena de 2001 Odisea en el espacio, que es cuando Dave entra en el monolito y que muchos interpretan como ese viaje interdimensional que él hace, ese viaje que hace, digamos que a través del conocimiento. Y es un juego bastante curioso, bastante bonito sobre lo que puede presentar todo este emblema de lo que es la serpiente. Y obviamente también tengamos en cuenta que el personaje Theodore va enfermo, tiene algo que lo está carcomiendo por dentro, y también podemos interpretar esta serpiente como lo que podría ser enfermedad. Una bella metáfora la que describes, Juan, allí. Una relación muy hermosa con la obra de Kubrick, yo creo que lo lees de una manera muy hermosa. Finalmente, que es un viaje místico, un poco lo que está allá alrededor, que obviamente tiene que ver como con cierta lógica psicotrópica, pero que digamos el peso que está detrás, creo que lo insististe muy bien, es esa dimensión que rompe el tiempo, que rompe el espacio, es la conciencia. Entonces digamos que cuando uno lo mira así, el director Ciro Guerra se da el lujo de reducir el blanco y negro de la historia para darnos este estallido de color tan hermoso que creo que tiene una carga para ser interpretada de muchas maneras. Claro que sí, en definitiva una película que incita a pensar, que incita a reflexionar, y como les decíamos es algo que se propicia para ver muchas veces. Esperemos, yo al menos espero poder verla muchas más veces. El problema es que todavía están festivales y esperemos a que llegue en DVD o que la podamos ver fácilmente. Tengamos la oportunidad de volverla a ver de nuevo. Claro que sí.